Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, con la doctora Inés Morén, destacada médica clínica internista. Estamos pensando de hacer algunas reflexiones y comentarios sobre dos problemas que nos preocupan en estos momentos. Uno de ellos es, ¿cuál es el esquema de vacunación para prevenir las neumonías? En Estados Unidos hubo algunas reflexiones para cambiar un poco el esquema habitual, pero nosotros quisiéramos destacar qué hacemos en nuestro medio. Bueno, en nuestro país la vacuna antineumocóxica a los adultos mayores de 65 años deben recibir una dosis de Prevenar 13 y al año recibir una dosis de la vacuna que tiene 23 serotipos, por ejemplo Neumovax o Neumo 23. Ahora bien, si esa persona mayor de 65 años tiene alguna enfermedad que compromete su inmunidad, sus defensas, por ejemplo, que sea una persona diabética, que haya tenido un trasplante, que tenga una persona cardíaca, en vez de esperar un año, se le da la segunda dosis a los 2 meses o 60 días de la número 23, por decirlo así. Y este esquema es el mismo si la persona tiene enfermedades crónicas o oncológicas entre los 5 años y los 64 años. Sí, exactamente. Esa combinación de Prevenar 13 y la Neumo 23 es muy útil en los pacientes que tienen factores de riesgo por debajo de los 65 años. Recién vine hace muy poquito de Estados Unidos y me impactó el número de casos de sarampión, 96.000 casos de sarampión en el último año en la Florida, en Los Ángeles, porque parecería ser que muchos inmigrantes que van de los países latinos van sin la cobertura adecuada. Y entonces hay una campaña muy importante para incrementar la vacunación del sarampión. ¿Qué pasa en nuestro país? Hubo 35 casos, cosa que no estábamos acostumbrados a ver. Y muchos de estos casos fueron en chicos, menores de un año. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en algunos sitios, se incrementó y se recomendó la vacunación en los chicos a los 6 meses y al año. Pero eso no quita que el chico tenga que recibir la vacuna de los 13 meses y los 4 años, que son 2 dosis, cualquiera sea el esquema que haya recibido previamente. La vacuna que reciben es la triple viral, que protege la rubiola, el sarampión y la papera. Claro, lo que no cambia el esquema de vacunación, lo que se hace es un refuerzo para esa población para evitar la exposición del virus del sarampión. Exactamente. Otro tema que se comentó últimamente es el problema del dengue en Latinoamérica y en la Argentina. Nosotros no estamos acostumbrados, pero tuvimos durante este año más de 2.000 casos de dengue, pero Brasil tuvo 1,5 millones y muchos países de Latinoamérica tienen. Y el problema que el dengue se presenta con distintos serotipos, y al presentarse con distintos serotipos, si se combinan los serotipos, es decir, si uno tuvo un serotipo 1 y después tiene el 4, puede tener el dengue hemorrágico. Claro, lo que sucede es que el dengue no crea defensas, digamos, porque uno al tener 4 variedades puede haber tenido un dengue y tomar otro dengue, otra infección al poco tiempo. Sí, y además la vacuna no la tenemos, no existe una vacuna adecuada para los pacientes que quieran vacunarse. En un tiempo se había recomendado la vacuna en Filipinas, en algunos lugares de Brasil, pero en nuestro país finalmente no se registró y no tenemos vacuna. ¿Cuál es el cuadro del dengue? Bueno, el dengue es una enfermedad viral que cursa con fiebre muy alta, con un dolor de cabeza muy característico que es detrás de los ojos. Suele haber síntomas digestivos, dolor de panza, vómitos,
Puede aparecer a veces algunas lesiones en la piel, pero sobre todo es un cuadro febril agudo muy importante que convoca a la persona a una consulta, digamos. Es difícil que se pueda quedar en su casa con semejante cuadro febril. Y cuando llega, como ya nosotros no somos lugares de paso, sino que hay dengue autóctono, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay casos propios de dengue, es obligación de los médicos cuando recibimos a ese grupo de pacientes categorizarlos y hacerle un perfil, un laboratorio, un análisis de sangre para ver cómo están sus glóbulos rojos y sus plaquetas. Y en base a eso, también si tenemos alta sospecha de dengue y el paciente tiene algunos criterios de internación, podemos pedir serologías para confirmarlo. Sí. Es muy importante tener presente lo que tú dices y saber que el que tiene un cuadro con esas características tiene que tener una consulta médica adecuada y fijarse en el número de plaquetas que pueda tener, porque con más de 100.000 plaquetas uno puede estar bastante tranquilo, pero con menos de 100.000 plaquetas uno se preocupa y es un análisis muy común. Otras de las vacunas que últimamente leí que es una preocupación en Estados Unidos es la vacunación en la embarazada. Nosotros sabemos que las embarazadas necesitan 2 vacunas, la vacuna antigripal y la triple bacteriana. Aunque te parezca mentira, ¿sabes cuál es el porcentaje de gente en Estados Unidos que recibe la triple bacteriana en el segundo semestre? No sé. 39%. Y nosotros en nuestro país tenemos 65% de las personas que reciben la vacuna. ¿Y por qué necesitan recibir la vacuna triple bacteriana? Bueno, la triple bacteriana protege contra el tétanos, contra la difteria y contra la tos convulsa o pertusis. Tiene la gran importancia que la mamá crea anticuerpos para el momento del parto para evitar el tétanos y transmite y fabrica anticuerpos para transmitir al bebé la protección para la tos convulsa o la bordetella pertussis, que eso el bebé tiene la vacunación a partir del 6º mes completa, entonces es ideal para evitar esa infección. Exactamente, es muy importante porque le da protección no solo a la madre, sino también al niño. Y es importante que, a diferencia de lo que ocurre cuando uno se da la triple bacteriana porque tiene un accidente o una protección de tétano, en la embarazada, aunque se embarace al año, a los 2 años, debe recibir nuevamente la vacuna. Y la otra vacuna que es muy importante es la vacuna antigripal. ¿Tú sabías que en Australia hubo un problema muy importante de gripe, y ellos tienen la vacuna del hemisferio sur también, pero hubo un problema muy importante de gripe en el último año, y eso ha llevado en Estados Unidos a incrementar la vacunación antigripal. Y me llamó la atención que se da en muchos sitios de Estados Unidos sin cargo la vacuna antigripal. Bueno, siempre es más económico vacunar que atender a las personas con enfermedades prevenibles por vacunas, ¿no? Sí. Y muchas veces nos preguntan, Inés, ¿qué hacemos si yo tengo una gripe? ¿Qué medicación necesitaría tomar? Bueno, si los médicos le hacemos algún diagnóstico de gripe, lo que hay que usar son antitérmicos para bajar la temperatura, hacer reposo, porque es una enfermedad seria, digamos que uno tiene fiebre muy alta, tiene que hacer una muy buena hidratación y quedarse en la cama, digamos. No hay que tomar, no hay medicamento que acorte el cuadro. No, salvo que si uno hace un diagnóstico de una gripe severa y lo ve en las primeras 48 horas, le puede dar el oseltamivir, que era clásico el nombre del Tamiflu, pero ahora no se consigue el Tamiflu, está la Gucort, pero en los hospitales públicos brindan
esta medicación para que los pacientes que realmente tienen una gripe severa y en las primeras 48 horas puedan tomar. Y porque se toma un comprimido 2 veces por día durante 5 a 7 días. Se está usando bien para los pacientes que tienen que quedar internados, ¿no? Por Sí. la gripe. En resumen, a mí me parece muy importante que en este primer grupo hayamos repasado las vacunas. Lo que tenemos que tener presente que es muy importante recomendar la vacunación contra el sarampión a los chicos con estos esquemas que habíamos hablado y a los que viajan a los Estados Unidos, a Europa, gente joven que no tenga la protección adecuada, se hace un test serológico para ver si tiene anticuerpos contra el sarampión y si no tiene, se vacuna. Y en las mujeres en edad de embarazarse nunca viene mal una dosis de la triple viral para protegerla contra la rubiola y contra el sarampión. Por eso, mis queridos amigos, la vacuna contra el neumococo, la vacuna contra el sarampión y la vacuna en la embarazada son herramientas muy importantes para protegernos de enfermedades que pueden ser muy severas. Estábamos recién comentando con Inés Morén de que había fallecido Cacho Castaña. Y nosotros que tuvimos la oportunidad de verlo alguna vez, y sobre todo de verlo muchas veces a Sandro, recordamos mucho el problema que estos famosos tuvieron en relación al pulmón. Y lo que realmente tenían en lo que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se observa más o menos en el 6% de los adultos, sobre todo varones. Entonces me gustaría, Inés, que nos cuentes un poco qué es el EPOC, por qué se produce y qué podríamos hacer. Bueno, el EPOC es una enfermedad del árbol bronquial respiratorio. Los bronquios son como todas las cañerías o las mangueras por las cuales ingresa el aire después de la tráquea hasta la parte más pequeña de los alvéolos pulmonares, que es la parte funcionante del pulmón. Tiene una característica los bronquios que son circulares, que tienen un tejido muscular que hace que se contraigan y se dilaten y que tiene un pequeño aparato cartilaginoso tipo huesito para sostener la estructura de ese árbol, digamos. Tiene un tóxico directo, algo que lo daña directamente, que es el tabaco, que es el humo del cigarrillo, también el humo de la marihuana para quien fuma marihuana. Y lo que provoca esto son eventos en los cuales se va perdiendo esa arquitectura normal que tienen los bronquios y van disminuyendo el tamaño o aumentando la cantidad de secreciones. Porque ¿qué sucede? Esa cañería, ese bronquio, cuando está tan irritado por el tabaco, en el paso de los años, fabrica para defenderse del lado de adentro moco, y esa mucosidad hace fenómenos de tapón y obstrucción, y ese tapón y obstrucción también oblitera o tapa o deforma el bronquio. Y con el paso de los años lo que sucede es que la persona tiene dificultad para respirar, para entrar el aire, por ejemplo. ¿Qué sucede? A veces uno ve adultos en la consulta que consultan para un chequeo de salud y cuando uno le pregunta, ¿fumás? Si hace 20 años que fumo, 10 años, ¿tenés algún problema? No. Y cuando uno hace 2 o 3 preguntas sencillas, tienen problemas. Por ejemplo, ¿podés subir 2 pisos por escalera? Y el paciente nos cuenta, no, yo me agito. Si corres un colectivo 20 metros, no, me agito. Entonces, cuando uno le hace preguntas que tienen que ver con el esfuerzo respiratorio mínimo, como es subir 2 pisos, caminar, ahí aparece la dificultad. A esas personas le hacemos una espirometría, que es un test en el cual se sopla en un equipo y se puede medir cómo es mi capacidad respiratoria, cómo mi pulmón puede sostener el oxígeno. Y ahí se empieza a ver que está disminuida esa capacidad. Y según el grado en que esté disminuida, uno puede incidir para mejorar. Sin duda lo que primero mejora a las personas y le da una gran oportunidad es dejar de fumar. Exactamente. Porque al dejar de fumar la persona disminuye esta gran producción bronquial de moco y por lo menos no lo daña más a lo que está dañado. Sí. Y el otro problema que estos pacientes tienen
es lo que se llama enfisema, que muchos pacientes van a los controles, se hacen radiografías de tórax, y en la radiografía de tórax se ve una claridad mucho mayor que la que se ve en las personas normales, y entonces este enfisema que tienen es una de las características que los acompaña durante el resto de su vida y les produce, como tú decías, muchas dificultades para hacer actividad física, correr o caminar. Algunas veces estos pacientes que tienen EPOC se infectan. Entonces lo que nosotros le decimos a todos los que fuman y a los que tienen EPOC, que no se olviden de recibir la vacuna antigripal y la vacuna antineumocóxica. Como habíamos dicho, la Prevenar 13 y la de polisacárido, pero que la deben recibir sin falta alguna, y si tienen más de 65 años, la reciben cada 5 años. Esa es una situación. La segunda es que deben tener un neumonólogo que los controle, porque muchos de estos pacientes, cuando se infectan, se ponen en una situación muy delicada y entonces necesitan recibir antibióticos adecuados, broncodilatadores, y algunas veces los pacientes se benefician con corticoides inhalados o también dados por vía sistémica. El problema realmente del EPOC, el problema de lo que padecieron tanto Sandro como Cacho Castaña, podría haberse evitado si ellos hubiesen dejado de fumar. ¿Cuáles son los otros problemas que el cigarrillo trae? Bueno, el problema más temido es el que todas las personas temen que fuman, que es el cáncer de pulmón, el cáncer de laringe, el cáncer de boca. El cigarrillo no solamente enferma el pulmón o la vía aérea, también es la principal causa de cáncer renal, cáncer de vejiga, de vías urinarias, cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de esófago, cáncer de estómago. ¿Qué quiere decir esto? Que sin duda los beneficios que tiene dejar de fumar o no fumar son altísimos respecto del temor de vivir pensando que uno puede tener un cáncer asociado a una adicción, ¿no? Sí. De todos estos cánceres que tú has mencionado, hay dos que son los más frecuentes y los que a mí mucho me preocupan. Uno es el cáncer de pulmón y el otro es el cáncer de vejiga. Porque en el cáncer de vejiga que se ve en los fumadores, hay una dificultad muy importante en estos pacientes para orinar y muchas veces se le hace una resección casi total de la vejiga y tiene con un especialista ver cómo reemplazan la vejiga en estos pacientes que realmente son muy difíciles de manejar. Yo creo que por ello me parece que es muy importante lo que tú decías de dejar de fumar. ¿Qué pasa con la marihuana? Bueno, la marihuana no es inocua, es un tóxico aceptado por la sociedad, digamos así como acepta el tabaco y el alcohol. Tiene mayor potencia cancerígena que el cigarrillo, y la marihuana provoca mayor frecuencia de cáncer de todo lo que es vía urinaria, vía respiratoria, y también provoca, por el tipo de penetración que tiene, deterioro neuronal, digamos. Hay ruptura de neuronas, ruptura de conexión neurológica, con lo cual, de hecho, hay un trabajo muy importante que se hizo en Nueva Zelanda, donde se comparó a estudiantes universitarios que fumaban marihuana en el año 73 y en el año 93, o sea, a los 20 años. Y se vio que los universitarios, fue un estudio de casi 20.000 estudiantes universitarios, se vio que los estudiantes universitarios que fumaban marihuana habían tenido más índice de suicidios, más índice de demencia precoz, poco trabajo calificado y no habían podido progresar, y eran muchos victimarios de violencia de género, y tenía que ver con el deterioro cognitivo que provoca la marihuana. Sí. Para terminar, una pequeña reflexión acerca de Helios, una institución
nuestra de HIV, que ganó el premio de calidad a la institución médica por primera vez en nuestro medio. Nosotros estamos muy orgullosos porque atendemos cerca de 9.000 pacientes VIH o HIV positivos y creemos que uno de los factores más importantes del éxito es el trabajo en equipo. Trabajar en equipo con especialistas de distintas ramas es lo más trascendente en los pacientes que tienen HIV. Muchas gracias por acompañarnos y lo invitamos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta muy pronto. Gracias.